Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a seguir con el capítulo 2 de Lucas. Nosotros vemos aquí un hecho de tipo político y social. El Imperio Romano era el que tenía dominio sobre Judea, sobre Siria, que era como le llamaban los romanos. Entonces, cada cierto periodo se hacían censos. ¿Para qué eran los censos? Pues para cobrar los tributos, saber cuántos pobladores había, cuántos en cada régimen, vamos a decir, campesinos, obreros, artesanos, de los distintos, y cuánto se les iba a cobrar de impuestos, porque de esa manera se organizaba lo que era la economía del imperio, sabían con cuánto contaban y cuánto tenían que recolectar de cada región, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Augusto se pidió ese censo y nos dice que Cirenio era gobernador de Siria. Aquí los eruditos nos hablan de Varo, que era gobernador de Siria, pero piensan que Cirenio fue enviado especialmente para levantar el censo, porque como que era más meticuloso, era más dedicado, era más profesional en hacer su trabajo. Entonces, aunque había un gobernador político, este fue ya mandado como gobernador dentro de la economía. Él era el encargado de ese trabajo, Cirenio. Y además porque había más confianza del emperador en él y en el trabajo que hacía que el que podía tener en Varo, que era el gobernador político, o en el rey Herodes, que era el rey local, ¿verdad? Entonces se hizo, y dice que iban a ser todos empadronados, cada uno a su ciudad. Recordemos que las tribus de Israel tienen determinado exactamente su territorio y cada familia tiene su ciudad de origen. Entonces, aunque por circunstancias de la vida se hubieran diseminado en otras partes, para el censo tenían que ir al lugar de origen donde era su familia. Entonces, eso nos explica por qué José y María tuvieron que ir a Belén, que era la ciudad de donde venían, que era la rama de Isaí, ¿verdad? Isaí, padre de David y padre de todos los reyes y ascendientes de José y de María, ¿verdad? Entonces es la razón. Cada uno tenía que ser empadronado en su ciudad. Seguimos con el versículo 4. Entonces nos dice, ¿verdad?, cómo José, que era de la casa y familia de David, deja la ciudad de Nazaret donde está. Ya recordemos, ¿verdad?, Nazaret está en el norte, en Galilea. Tienen que viajar, tienen que bajar, tienen que pasar por Jerusalén para llegar a Belén, que está al sur de Jerusalén. Entonces, como él era de la familia de originarios de Belén, tenía que ir a Belén a empadronarse. La razón... Tenía casi 9 meses, ¿no? Sí. No como la vez cuando fue a visitar a Elizabeth, que todavía empezaba apenas, ¿verdad? Empezaba su alumbramiento. Y ya aquí ya es más pesado, más difícil el viaje, porque el embarazo está muy adelantado ya está casi a término. Muy bien, si nosotros nos fijamos, Lucas se va a las cosas importantes históricamente.
Miren, por ejemplo, nos habla del empadrón, la razón por la cual tienen que ir a Belén, ¿verdad? Nos habla de que se estaba por cumplirse el tiempo del embarazo de María, y nos habla de que nació el niño. No nos habla de todas las demás peripecias, de que si José se dio cuenta de que el ángel había venido, que si se molestó, que si quiso dejar a María, nada de eso se mete él, ¿verdad? Sino va simplemente a los hechos importantes. Entonces nos lleva desde el hecho de ir a Belén, quién era José, quién era María, que eran de la casa de David, que eran esposos, que estaba embarazada muy cerca del término, y que van a Belén y que no hayan posada, ¿verdad? En el pueblo, y tienen que buscar, y el niño nace en un pesebre, ¿verdad? Nomás los hechos escuetos. Muy bien, entonces nace y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo para ellos lugar en el mesón del pueblo, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. Hermana, sí. Aquí yo creo que este es un pasaje también muy hermoso de la soberanía divina, y que todo tiene en sus manos. O sea, el niño necesitara, Dios había determinado que naciera en Belén. No iba a nacer en Belén, sino es porque Dios le dice a Augusto César: empadrona. En este momento van a hacer el censo. O sea, en este momento, porque si no, ellos estaban allá en Galilea. No, o sea, puede haber estudiosos y gente muy preparada y dicen: vamos a ayudarle a Dios porque pues este es el niño, ¿verdad? O sea, no se le ocurrió a Zacarías ni al otro. Oye, pero acuérdate que la ley dice, ¿verdad? O la profecía dice que nuestros profetas dijeron que iba a ser en Belén. Váyanse acercando, porque mira, ya está avanzadito el embarazo y son los planes de Dios, y entonces pues es lo que Dios desea para sus vidas, es el propósito de Dios para sus vidas, como hoy hablamos, ¿verdad? Usando nuestro argot actual. Hay que estar en sintonía con los planes de Dios, y mira, no. Estemos nosotros o no estemos en eso, la voluntad de Dios se va a cumplir. Porque el profeta había dicho: en Belén. Y Dios mueve el corazón de una persona no judía, no del pueblo de Dios, en autoridad, porque Dios decía que era en Belén. Y yo lo veo muy claro, ese cuidado de Dios, ese control, y que la salvación viene de Él, y porque así es. Muchos en la historia, a veces que no conocemos, hay personalidades que la gente o ellos mismos pensaron que eran el Mesías, porque cumplían ciertos requisitos, el principal de ellos, nacidos en Belén, y uno de ellos es el rey Agripa. Herodes Agripa había nacido en Belén, y como que se sentía que a lo mejor yo soy el Mesías, ¿verdad? Desgraciadamente se siente tan importante que Dios lo destruye, ¿verdad? Y otro que también pensaban, él nunca, siempre rechazó la idea, pero otros pensaban que podía ser el Mesías, fue Josefo. Josefo es un historiador judío bastante importante. Por medio de él, lo que él escribió, comprobamos la veracidad histórica y la exactitud histórica del escrito bíblico, ¿verdad? Entonces, Josefo era un sacerdote, era de la clase sacerdotal, nacido en Belén, y muy estricto con las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces él fue otro de los personajes históricos que pensaron las gentes que podían ser el Mesías por el hecho de haber nacido en Belén. Pero este Jesús, que sus padres vivían tan lejos, tan al norte, en una tierra tan despreciada por los celosos judíos del sur de Judea, ¿verdad? Es el que viene a ser el Mesías y nace en Belén como estaba profetizado,
Muy bien, seguimos adelante. Nosotros tenemos aquí que después de darnos la pauta, el hecho de que nació Jesús en un pesebre y está envuelto en pañales, aparece el mensaje hacia los demás, cómo se muestra, ¿verdad? Hacia que los demás se enteren. Y fíjense que no fue a príncipes, no fue a gente importante, no fue a los sacerdotes a quien se les dio el anuncio, sino a los pastores. Y nosotros podemos pensar por qué. No nada más porque eran gente humilde, porque históricamente el pueblo de Israel había sido un pueblo de pastores. El mismo rey David había sido un pastor, y el que nacía iba a ser un pastor también, el pastor de su pueblo. Entonces dice que en la región había pastores, y los pastores tenían como regla hacer vigilia, cuidar al rebaño que estaba encerrado en el redil durante la noche, porque había fieras, había animales salvajes que atacaban al ganado de noche. Entonces se turnaban, las vigilias eran porciones de la noche de más o menos de 3 horas. La primer vigilia de 6 a 9, la otra de 9 a 12, la otra de 12 a 3 y la de 3 a 6 de la mañana. Eran las vigilias en que se separaba o que se dividía la noche. Y los pastores se turnaban en esas vigilias. Estaban bien despiertos, bien conscientes de que tenían que estar muy vigilantes y que debían estar atentos, ¿verdad? Esto es importante, a veces no lo pensamos, pero es importante, porque si estaban todos dormidos podías decir soñaron, pero no estaban dormidos, estaban muy despiertos y muy conscientes de hacer su trabajo. Entonces los pastores de la región velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, y en ese momento de la vigilia se les presentó, dice, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo cuando vivimos en la ciudad, a ver el resplandor, no nada más de la luz artificial, sino de lo que refleja el cielo, de la luz. Cuando nosotros venimos del campo hacia la ciudad, vemos la nube de luz arriba de la ciudad. ¿Por qué? Porque se refleja la luz. Y todo ese reflejo, aparte de la luna o de las estrellas, da claridad. Pero en el campo no, está totalmente oscuro, a menos que haya luna, se ve más claro, ¿verdad? Y las estrellas. Pero si no hay luna, se ve pero totalmente oscuro, totalmente oscuro. Por eso hay que estar muy vigilantes, ¿verdad? Y se imaginan en esa oscuridad que haya un resplandor en donde ven como si fuera casi de día. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué sucede? Y dice que tuvieron gran temor porque era algo inusitado. Sí, ya aquí voy a terminar con él. Y entonces el ángel les dijo, igual que le dijo a María, no temas. O sea, la razón por la que vengo no es una razón negativa. No tengan miedo, ¿verdad? No temas. ¿Por qué? Porque mi razón de venir es para darles noticias de gran gozo para todo el pueblo. O sea, no solo para ustedes, sino para todo el pueblo. Y ustedes de alguna manera representan el pueblo. Noticias nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son las noticias? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Recordemos que la palabra Cristo, que casi todas las Biblias tienen aquí con letra mayúscula y diferente, es para hacernos marcar la palabra en sí. Yo siempre les hago notar que la palabra Cristo es una palabra griega, significa ungido, y la palabra ungido en hebreo es Mesías, Mesías, o sea que es la misma palabra, Mesías, Cristo y ungido, es la misma palabra en 3 idiomas diferentes, es la misma palabra, porque nosotros como que la costumbre de oír la palabra Cristo, generalmente la pensamos ya como algo, vamos a decir, una palabra teológica de santidad, de algo especial. Pero es la misma palabra, Mesías, que usaban los hebreos, y ungido, que es la traducción. El ungido del Señor es uno separado del Señor para una misión especial. Los reyes se ungían, los sacerdotes se ungían, y este Mesías viene ungido directamente de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso les hago la aclaración. Dice, y esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, el dato que nos dio Lucas cuando nació Jesús era la señal que luego iban a identificar los pastores para saber cuál era el niño que Dios les mandaba como un Salvador, como las buenas nuevas. Bueno, aquí nos vamos a quedar, vamos a continuar nuestra próxima clase en el versículo 13 del capítulo 2.